Nunca pensé que sería yo la que intentara explicar a mis hijos por qué sus propios abuelos no parecían quererlos. Han pasado días desde que ocurrió y Mason todavía no ha pedido llamar al abuelo. Ava le dijo a su maestra que no quiere volver a visitar a esa gente. Todo por un momento que probablemente ni siquiera mi padre ni mi hermana registraron, pero ellos sí lo hicieron. Y para mí, era el cumpleaños número 60 de papá, se suponía que sería un gran hito. Familia reunida, cena con servicio de catering, un lugar alquilado, todo reservado con mi tarjeta. Por supuesto, nunca me lo pidieron. Simplemente lo asumieron, como siempre hacen, como si les debiera algo por haber nacido. Los niños y yo trabajamos en los regalos toda la semana. Mason usó pegamento con purpurina, que odia, para hacer una tarjeta con una pequeña medalla de papel que decía, el mejor abuelo del mundo. Ava dobló un barco de origami y lo decoró con corazones diminutos. Incluso la ayudé a escribir un mensaje dentro para el abuelo que hace todo divertido. Lo practicó tantas veces que se lo sabía de memoria. Entramos al lugar y al principio nadie ni siquiera levantó la vista. El sitio estaba lleno pero frío, literalmente helado. Los invitados en el vestíbulo se frotaban los brazos, esperando que alguien resolviera lo del termostato. Pero papá y Lauren estaban dentro, cómodos, con café en mano. Él finalmente levantó la vista. Sus ojos fueron directamente hacia Mason y Ava, que sostenían sus regalos hechos a mano. Luego lo dijo, de verdad tenías que traerlos. Mi hermana resopló en su bebida como si fuera una broma interna muy graciosa. Mason se inclinó y susurró, ¿hicimos algo malo? No, cariño, ellos lo hicieron. Me di la vuelta y salí sin decir una palabra. Nadie me siguió. Nadie nos detuvo, ni siquiera mamá. Condujimos al otro lado de la ciudad y compramos batidos y papas fritas. Vi a mis hijos intentar fingir que no estaban destrozados. Son demasiado pequeños para fingir bien. Una hora después, mi teléfono se iluminó, sonando una y otra vez. No contesté. Luego llegó el mensaje de texto. ¿Por qué no pasa la cuenta? La tarjeta está rechazada. Sí, lo está. La había bloqueado el día anterior. Sabía lo que estaban planeando. Reservaron un lugar de $3.800 a mi costa, como siempre, asumiendo que yo pagaría la cuenta mientras ellos se deleitaban con los elogios e insultaban a mis hijos. Esta vez, yo no era su red de seguridad. Lauren finalmente me envió un mensaje de texto. Buena forma de arruinar la fiesta de papá. Eres increíble. Le envié una captura de pantalla de la transacción rechazada y apagué mi teléfono. Eso fue solo el principio. Pensaron que podían humillar a mis hijos y aún así irse con una fiesta pagada por mí. Estaban a punto de descubrir cómo se sentía cuando dejara de fingir que no veo lo que realmente son. Fueron 2 días de silencio. Ni una sola llamada, ni un solo mensaje. Entonces los vi, a Lauren y a mi padre, entrando en mi camino de entrada como si fueran los dueños del lugar. Ella tenía esa forma de caminar, la que usaba cuando estaba a punto de tener una rabieta y aún así esperaba un aplauso. Papá la seguía como si se presentara a una conferencia de prensa. El hombre ni siquiera parecía avergonzado. Abrí la puerta, antes de que ninguno de los dos pudiera decir una palabra, Lauren se lanzó. Bueno, eso fue un golpe bajo, incluso para ti. No respondí. Te fuiste y lo humillaste delante de sus invitados. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que fue para nosotros? Le pregunté si se refería a mí o a los niños, ya que ellos fueron los humillados. Ella lo ignoró. Siguió hablando rápido, de forma cortante, como si tuviera un guión preparado. Dijo que era egoísta. Dijo que siempre tuve un don para el drama. Dijo que probablemente había estado esperando una oportunidad para arruinar algo. Fue entonces cuando papá intervino. ¿Sabes que yo pagué su universidad? ¿Crees que no cuido de mi familia? Los miré a ambos. Tú no pagaste su universidad. Fui yo. Lauren se rió. Claro que sí. Fui a la cocina y volví con una carpeta. Se la entregué. Pagos de matrícula, recibos, transferencias, $21.000 en total. El 80% de todo lo que ella pensaba que venía de papá. Ella no habló.
No de inmediato. Solo miró los papeles, pasándolos lentamente como si, tal vez, si los miraba con suficiente atención, los números cambiarían. No lo hice por agradecimiento. No lo hice por el mérito. Lo hice porque me pidió que lo mantuviera en secreto y porque pensé que, tal vez, solo tal vez, ayudarla suavizaría algo en nuestra familia. Estaba equivocada. Papá parecía molesto. No avergonzado, no sorprendido, solo molesto. El silencio de Lauren duró menos de un minuto. Luego comenzaron los gritos. Eres increíble. Esperaste hasta ahora para echarme esto en cara. Me llamaste egoísta. Hiciste que el cumpleaños de papá se tratara de ti. Siempre actúas como si fueras mejor que nosotros porque tienes un poco de dinero y una hipoteca. La ironía ni siquiera valía la pena señalarla. No respondí. Solo les pedí que se fueran. Cortésmente, firmemente, una vez, 2 veces, y luego supliqué porque Ava había empezado a llorar y Mason parecía que estaba conteniendo la respiración. Por favor, no delante de ellos. Lauren me ignoró. Papá suspiró. Ese suspiro largo y ruidoso que siempre hacía cuando pensaba que lo estaban agobiando. Me interpuse entre ellos y mis hijos. ¿Fue? Lauren se burló, murmuró algo sobre cómo siempre tengo que ser la víctima, y luego salió. Papá la siguió, negando con la cabeza. No lloré. No les grité. Cerré la puerta con llave, me senté en el suelo con Mason y Ava y les dije que íbamos a hacer pizza desde cero. Hicimos la masa y la estiramos hasta que volvieron a reír. Después de que se fueron a la cama, me senté sola y abrí mi cuenta de ahorros. Cada cumpleaños, cada cena, cada favor. Tenía los recibos, y a la mañana siguiente, tuve una reunión con un abogado. Había repasado todo con el abogado 2 veces antes de firmar nada. Cada número, cada recibo, cada pago de matrícula con el nombre de Lauren en él, desde el depósito del dormitorio hasta su toga de graduación. No quería que se llegara a esto. De verdad que no. Pero ya no se trataba del dinero. Se trataba de hacerles ver por fin que no podían simplemente pisotearme y esperar que yo sonriera mientras lo hacían. La carta oficial se envió un martes. Para el viernes, mi teléfono estaba iluminado como un árbol de Navidad. Primero, solo números desconocidos, luego el nombre de mamá, luego el de Lauren. No contesté a ninguno, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que dejaran de fingir que esto no era real. El sábado por la mañana, mamá finalmente me tomó por sorpresa. Su voz era cálida, casi azucarada. Dijo que estaba haciendo pan de plátano y preguntó si los niños querían pasar a probarlo, como si no nos hubiéramos estado gritando hace días. La dejé hablar, luego dijo, por cierto, recibimos esta carta. Lo dijo como si fuera correo basura, como si quizás se hubiera mezclado con cupones y recordatorios del dentista. Dije, sí, esa carta es de mi abogado. Su tono cambió tan rápido que de hecho tuve que sentarme. ¿Nos estás demandando? Dije que estaba pidiendo que me devolvieran el dinero. Lo que debían. Nada más. Ella jadeó como si hubiera apuñalado a alguien. Luego le susurró a alguien. Probablemente a papá. Va en serio. Ahí fue cuando estalló la verdadera tormenta. En menos de 1 hora, tenía a papá al teléfono gritando que estaba destrozando a la familia. Dijo que Lauren estaba pasando por mucho y que yo solo lo estaba haciendo más difícil. Dijo que me habían acogido como si no les hubiera estado pagando el alquiler desde que tenía 16 años. Estás montando una escena por una pequeña ayuda para tu hermana. No era una pequeña ayuda. Eran $21,000 y ni un céntimo de ello fue reconocido jamás. Luego vino el chantaje emocional. ¿Vas a llevar a tu propio padre a los tribunales? Sí, lo haré. Colgó. El silencio duró unas 3 horas. Luego Lauren me envió un mensaje de texto. Espero que haya valido la pena. Nos has humillado. Lo que te humilló fue asumir que nunca me defendería. Al día siguiente, dejé a los niños en la escuela, los dejé con la niñera por la tarde y fui a despejar mi cabeza. Pero alrededor de las 3 de la tarde, mi teléfono volvió a sonar. El tío Ray, con un simple «¿Estás en casa?». 10 minutos después, estaba en mi puerta.
Había estado en casa de mis padres cuando surgió el tema. Estaban despotricando, tergiversando la historia para que pareciera que los chantajeé. Dijeron que los amenacé con los tribunales, todo porque no recibí suficiente atención en una fiesta de cumpleaños. No dije mucho. Solo le entregué la carpeta con todas las pruebas, recibos de matrícula, transferencias bancarias, mensajes de texto de Lauren pidiendo ayuda. Lo miró todo, luego me lo devolvió sin decir una palabra y se fue. Aparentemente, fue directamente a casa de mis padres. No estuve allí para verlo, pero mi prima me contó más tarde lo que pasó. Ray entró en la cocina, arrojó la carpeta sobre la mesa y dijo, van a devolverle hasta el último dólar, y si no lo hacen, me aseguraré de que todos los parientes en 5 estados a la redonda se enteren de cómo han estado viviendo a costa de su hija mientras la trataban como basura. Papá intentó hablar. Ray no le dejó. Se acabó que ella los mantenga. Se aprovecharon de su bondad e hicieron que sus hijos se sintieran no deseados. ¿Creen que ella es el problema? La habitación quedó en silencio total. 2 días después, un cheque de caja por $21,000 fue entregado en mi casa. Sin nota, sin disculpa, solo el dinero. Lo deposité. Reservé un viaje a Disney para mí y los niños esa noche. Vuelos en primera clase, 3 días en el Gran Californian. Sin presupuestos, sin culpa. No publiqué nada de inmediato, pero cuando finalmente compartí algunas fotos en línea, sonriendo con mis hijos frente al castillo de la Bella Durmiente, los comentarios de ellos comenzaron a llegar. Pequeñas pullas de celos. Eres tan falsa. Debe ser agradable derrochar dinero mientras tu familia se desmorona. No respondí. Simplemente los bloqueé. A todos y cada uno. El viaje a Disney fue exactamente lo que necesitábamos. Por primera vez en meses, los niños no preguntaron por qué el abuelo no llamaba. No se inmutaban ante las voces altas. Reían a carcajadas. Mason se manchó toda la cara de glaseado con un donut en forma de Mickey. Ava coleccionaba pines como si se estuviera preparando para una exposición de museo. Incluso les dejé comer el postre antes de la cena, algo que no había hecho desde que eran pequeños. Debería haber terminado ahí. Debería haber sido solo eso, una ruptura limpia. Pero lo que pasa con gente como mis padres es que no toman el ser apartados como una consecuencia. Lo toman como un insulto. Los comentarios bajo las fotos de Disneylandia no eran solo mezquinos. Eran calculados. Uno de la cuenta de mamá decía, a algunos de nosotros nos criaron para poner a la familia primero. Otro de Lauren decía, cuando papá muera, no vengas llorando por perdón. Pero el peor vino de un perfil falso que sabía que era de papá. Había usado el mismo apodo en eBay 10 años atrás. Decía, disfrútalo mientras dure. El karma tiene una memoria larga. Bloqueé cada una de las cuentas, puse todo en privado, cambié mi número, incluso avisé a la escuela por si alguien aparecía accidentalmente. Pero lo que no esperaba era la carta. Llegó una semana después de que volvimos a casa. Sin remitente, solo mi nombre con letra desordenada en el sobre. Dentro había una sola hoja de papel, sin saludo, sin firma, solo esto. Espero que haya valido la pena arruinarlo todo. ¿Tú te buscaste esto? La letra era definitivamente de mamá. Me dio náuseas. La arrugué y casi la tiro, pero en vez de eso la añadí a la carpeta. La misma carpeta con los recibos, la carta del abogado, todo. Porque no iba a correr más riesgos. Ese fin de semana, me encontré con alguien inesperado, Eli. No éramos cercanos, pero siempre me trató con respeto. Me vio en el supermercado, me dedicó una sonrisa vacilante y luego me preguntó si estaba bien. Debí de parecer confundida porque añadió, me enteré de lo que pasó. Tu padre le dijo a todo el mundo que estabas hospitalizada, que tuviste una especie de crisis nerviosa. Dijo, que no estabas estable. Casi se me cae la cesta. Ahora estaban difundiendo mentiras, diciéndole a la gente que estaba mentalmente enferma solo para quedar mejor, para borrar lo que habían hecho. Le pregunté a Eli quién más lo había oído. Enumeró a 4 personas, familiares, amigos, una prima, incluso uno de los clientes de papá. Todo encajó. No solo querían cortar lazos.
Querían destruir mi credibilidad por si alguna vez volvía a por más. Fui a casa y saqué esa carpeta de nuevo. Pero esta vez no iba a llamar a mi abogado. Iba a llamar a un terapeuta. No para mí, para Mason y Ava. Porque si esta gente iba a seguir intentando volver a nuestras vidas, mis hijos merecían todas las herramientas posibles para entender por qué ellos no eran el problema. Ese lunes, programé la primera sesión, y la siguiente vez que mi madre intentó llamar desde un número diferente, contesté. Dejé que empezara con su habitual preocupación dulce y azucarada. Luego dije, si alguna vez vuelves a enviar algo a mi casa o mientes sobre mí a otra persona, iré a los tribunales, y la próxima vez no será por dinero. Colgó sin decir una palabra. Pensaron que me asustarían para que volviera al silencio, pero lo olvidaron. Ya no me asustó fácilmente. Pasamos el resto del verano en paz. Días de playa, Disneylandia, acampadas en el patio trasero. Los niños empezaron a dormir mejor. No más preguntas sobre la abuela o el abuelo. Estaban sanando y yo finalmente estaba respirando de nuevo. Luego empezaron a aparecer las fotos. No en mis cuentas. Esas estaban completamente bloqueadas, sino a través de contactos en común. Capturas de pantalla reenviadas por amigos. Alguien seguía observando, obsesionado. Los pies de foto tenían el mismo tono amargo. Algunas personas huyen para fingir que son buenos padres. Es curioso cómo la generosidad se seca cuando las cámaras no están. Los niños merecen una madre estable, no una dramática. Nada de eso me dolió tanto como antes. Pero lo que sí me golpeó fuerte fue darme cuenta de que nunca iban a parar. No estaban enfadados porque los aparté. Estaban enfadados porque ya no los necesitaba. Así que bloqueé a todos los contactos en común que no me defendieron. Hice limpieza. No iba a explicarme a gente que pensaba que "pero son tus padres" era una excusa para aceptar el abuso. Entonces, de la nada, Lauren llamó desde un número nuevo. Casi no contestó. Debería haber seguido ese instinto. Ni siquiera preguntó cómo estaba. Se lanzó directamente. Le dijiste a todo el mundo que papá no pagó mi universidad. Eso está muy mal. Quedó humillado delante del tío Ray. Le recordé que yo no se lo dije a todo el mundo. El tío Ray lo descubrió con los recibos. Ya sabes, los que le di después de que tú y papá me gritaran delante de mis hijos. Tuvo el descaro de sonar ofendida. ¿De verdad crees que todo esto es por dinero? No, creo que esto se trata de que vives en una fantasía en la que soy tu cajero automático y tu saco de boxeo al mismo tiempo. Me llamó egoísta. Dijo que arruiné el cumpleaños histórico de papá, que arrastré a nuestra familia por el fango y luego me fui corriendo a Disney a celebrarlo. Esa última palabra se me atascó en la garganta como veneno. Celebrar. Le dije que Ava todavía se sobresalta con las voces altas. Que Mason dejó de hacer dibujos del abuelo. Que tuve que contratar a un terapeuta porque sus pequeños comentarios reprogramaron a mis hijos para que pensaran que no eran dignos de ser amados. Luego le dije que si volvía a llamar, la agregaría a la orden de cese y desistimiento que ya estaba preparando para papá. Eso no le gustó. Me llamó narcisista, dijo que estaba convirtiendo a mis hijos en víctimas, dijo que necesitaba madurar. Los niños la oyeron gritar. Ava empezó a llorar. Eso fue todo. Reuní hasta la última pizca de valor que me quedaba y dije, sal de mi vida. Colgué, abracé a Ava hasta que se durmió. Luego me senté en el suelo de la cocina y lloré, pero no porque los extrañara, sino porque estaba agotada. Y entonces, algo que nunca esperé. Lauren apareció en mi puerta la semana siguiente, sola, con el rostro surcado de lágrimas, los ojos rojos, sin maquillaje, el pelo revuelto. No tuvo que decir nada. Ya lo sabía. Se habían vuelto contra ella, también. Salí, no la invité a entrar. Me miró como si acabara de ver un rayo caer al suelo. Tenías razón, dijo. Los había confrontado. Le preguntó a papá si era cierto lo del dinero. Él no lo negó, solo dijo que no era asunto de ella. Le dijo que dejara de hacer preguntas a menos que quisiera terminar como Jennifer. Dijo que eso rompió algo dentro de ella. Dijo que pensaba que lo estaban intentando, de verdad,
que tenían defectos pero eran cariñosos. Pero ahora no estaba segura de que supieran siquiera cómo amar. Entonces empezó a llorar. Un llanto real, no el tipo de actuación con el que crecí. Me quedé allí, de brazos cruzados, tratando de decidir si le creía. Y entonces dijo las palabras que nunca pensé que oiría. Lamento haberme reído, por no defender a tus hijos, por dejar que te trataran como si no fueras nada. Abrí la puerta y la dejé entrar. Los niños estaban dormidos. Nos sentamos en el sofá y hablamos hasta el amanecer. Y cuando finalmente se fue, la acompañé a su coche y me abrazó como si no quisiera soltarme. No sé si ha cambiado. Realmente no, pero sé que lo decía en serio. Y por ahora, eso es suficiente. La semana siguiente, se mudó de casa de nuestros padres. Y no sé si publicaré más actualizaciones, pero por ahora, gracias a todos ustedes por escuchar. Es extraño lo rápido que el silencio puede convertirse en una especie de paz. Después de años de ruido, acusaciones, chantajes emocionales, falsas disculpas, ese silencio se sintió como si el mundo exhalara. Mi teléfono dejó de iluminarse con números ocultos. No más actualizaciones de segunda mano de amigos en común. No más veneno azucarado disfrazado de preocupación. Silencio. Y en ese silencio, empezamos a vivir. Los niños estaban prosperando. Ava se unió al club de arte. Mason empezó a escribir pequeñas historias sobre superhéroes con capas de purpurina. Ya no miraban por encima del hombro, esperando que el abuelo llamara o que la abuela apareciera de repente. Las cicatrices seguían allí, pero habían empezado a desvanecerse. Lentamente, pero se estaban desvaneciendo. Lauren también era diferente. Estaba presente. Realmente presente. Vino a la obra de teatro escolar de Mason. Llevó a Ava de compras a tiendas de segunda mano y le enseñó a hacer un dobladillo a una falda. Incluso me ayudó a pintar el pasillo un fin de semana. Sin condiciones. No hablábamos mucho del pasado. Flotaba allí entre nosotras, pero no lo tocábamos, simplemente nos movíamos a su alrededor con delicadeza. Entonces, un domingo por la mañana, recibí un correo electrónico de una vieja amiga de la familia. No alguien con quien fuera especialmente cercana, pero siempre tuvo buenas intenciones. Dijo, solo pensé que deberías saberlo. Le han estado diciendo a la gente que los has apartado porque eres inestable, que has puesto a Lauren en su contra, que estás tratando de romper la familia. No me sorprendió. Simplemente no me había dado cuenta de hasta dónde se había extendido la historia. Una prima que no había visto en años se puso en contacto a continuación. Dijo que había oído que perdí la cabeza después del cumpleaños de papá y que me escapé a Disneylandia para evitar recibir ayuda. Otra le envió un mensaje a Lauren preguntándole si estaba a salvo. Fue entonces cuando me di cuenta. No solo estaban enfadados. Estaban reescribiendo la historia. Se estaban limpiando la sangre de las manos y pintándose aureolas sobre la cabeza. Y lo estaban haciendo tan rápido que la gente se lo estaba creyendo. Lauren estaba furiosa. Quería publicar todo. Los recibos, los mensajes de texto, la carta del abogado, el cheque. Quería quemarlo todo. Le dije que no lo hiciera. Todavía no. Porque me di cuenta de algo importante. No querían que me quedara callada por vergüenza. Querían que me quedara callada por miedo. Miedo de ser la loca, la emocional, la hija dramática que arruina fiestas y demanda a sus padres. Así que hice lo único para lo que no estaban preparados. Dije la verdad. Publiqué un largo mensaje en mi página social privada. Solo amigos y familiares. Sin acusaciones, sin ataques, solo hechos. Lo que le dijeron a mis hijos. Lo que intentaron hacer con la fiesta, el dinero de la matrícula, los gritos, las amenazas, la terapia y la paz que llegó solo después de que cerré la puerta para siempre. Terminé con una línea. No destruya la familia. Solo dejé de desangrarme por ella. La respuesta fue más grande de lo que esperaba. Silenciosos me gusta, mensajes directos de primos de los que no sabía nada en años. Uno incluso dijo, siempre me pregunté si solo era yo. Esa misma noche, recibí otro correo electrónico, este de mi madre. Decía, felicidades.
Espero que te sientas mejor ahora. Siempre supimos que te volverías contra nosotros eventualmente. Sin disculpas, sin asumir la responsabilidad, solo amargura disfrazada de rectitud. No respondí. Ni siquiera me sentí herida, solo cansada. La semana siguiente, volví a cambiar mi número. No porque tuviera miedo, sino porque había terminado de darles puertas de entrada a mi vida. Unos días después, Lauren pasó por casa después del trabajo. Cenó con nosotros, se quedó hasta la hora de dormir, y luego nos sentamos en el porche en la oscuridad, simplemente respirando. Después de una larga pausa, me preguntó, ¿crees que alguna vez podremos perdonarlos? Lo pensé. En las lágrimas de Ava después de la fiesta. En Mason susurrando si había hecho algo malo. En los años de llevar a todos sobre mi espalda mientras me decían que no era suficiente. No lo sé, dije. Pero sé que no voy a volver. Ella asintió y luego dijo, yo tampoco. Una semana después, me entregó una carta. Era de ella, no para mí, para ellos. Dijo que la había enviado por correo ese día y que no quería hablar de lo que decía, solo que era un adiós. Se mudó a un nuevo apartamento poco después, un poco más luminoso, un poco más lejos del pasado. Está construyendo algo para sí misma, pieza por pieza, como yo. No somos perfectas, pero estamos aquí. Y en cuanto a si compartiré más, no estoy segura. Quizás este es el final. Quizás es solo el final de esta historia. Pero por ahora, a aquellos de ustedes que escucharon, que enviaron mensajes, que dijeron, a mí también. Gracias. Me ayudaron a sentirme real de nuevo.